Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Latinas Exportan, una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Integración pensada para fortalecer la participación de los negocios liderados por mujeres en el comercio regional e internacional. En este espacio compartimos entrevistas, consejos prácticos y experiencias reales para acompañarte en el apasionante camino de llevar tus productos y servicios a nuevos mercados. Siempre desde una mirada que reconoce los desafíos y también las fortalezas de las mujeres emprendedoras y empresarias de nuestra región. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos para ayudarte a avanzar en tu proceso de internacionalización, escríbenos al correo que encontrarás en la descripción del episodio. Y si este contenido te resulta útil, déjanos tu like y compártelo. Así seguimos ampliando esta comunidad de mujeres que exportan, crecen y se apoyan entre sí. Hoy conversaremos sobre el plan de negocios para la exportación, cómo desarrollar un proceso ordenado hacia la exportación, una planificación que permita afrontar los desafíos de esta. Para ello le hemos pedido a Daniel Rodríguez que nos acompañe. Daniel es especialista en comercio y acceso a mercados, integra el equipo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y desde hace más de 15 años que viene acompañando y asesorando a productores en la vinculación a los mercados internacionales, la gestión empresarial y la asociatividad. Hola Daniel, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre este tema que es tan central para las empresarias que están pensando en vender sus productos o servicios en el mercado exterior. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas y reflexiones sobre un tema que es tan importante para tener éxito en esta aventura de la exportación. Creo que vamos a compartir algunos tips que pueden ser interesantes. Tal vez mi primer comentario es que no se abrumen, que esto es un proceso y la idea es ir conociendo cada uno de los elementos para, digamos, asegurar la mayor posibilidad de éxito posible. Así que de nuevo, un gusto estar por acá y gracias por la invitación. Ujú. No, gracias a ti, Daniel. Tú tienes una larga trayectoria de trabajo en campo y por eso nos pareció que el aporte de valor que podías hacer era significativo. Así que, bueno, empezando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plan de negocio para la exportación? ¿Qué Sí. es? Bueno, básicamente para ponerlo en palabras sencillas, un plan de negocios para la exportación es una hoja de ruta que lo que permite es que las empresas puedan definir a partir de sus fortalezas cuál es la estrategia que van a utilizar en los mercados de exportación. Y al final, ¿qué es lo que estamos buscando en este proceso? Es que además de poder comunicar correctamente todas las virtudes de su producto o su servicio, que estén, digamos, preparadas para disminuir los riesgos que conllevan los procesos de exportación. Así que yo me lo imagino eso, ¿no? Como un mapa de carreteras en el que vamos tomando decisiones para llegar al punto que queremos llegar. Ujú. Perfecto. Te iba a preguntar por qué es necesario el plan de negocios, pero en parte ya lo estás Ujú, respondiendo, digo, de cuáles son los ujú. beneficios que ofrece. Sí, tal vez como para comentar un poco más en estos temas, yo diría que hay cuatro beneficios principales. El primero es establecer una dirección, es decir, que las propias empresarias junto con sus equipos puedan definir hacia dónde quieren ir, porque los mercados de exportación son muy grandes, hay muchas opciones, cada mercado tiene requisitos diferentes, tamaños de consumidores o nichos diferentes. Primero, como brindar esa dirección para que toda la empresa esté alineada. Lo otro que siempre es muy importante es que estén organizados, que cada uno sepa. Ok, esto lo podemos lograr si desde la producción tenemos esta oferta exportable para que la gente que va a hacer luego la promoción del producto, la búsqueda de clientes, pueda realmente ofrecer
por ejemplo, cantidades que la empresa puede cumplir. Entonces nos permite organizar algo que es muy importante también, como controlar las diferentes variables que van a aparecer por ahí. Eh, Tenemos controlada la logística, tenemos controlada la identificación digamos, de los clientes, tenemos controlado cómo vamos a conocer ese entorno. Y hay un elemento que a veces se, se aprecia poco o se valora poco, y es que cuando las empresas están negociando con compradores o están buscando socios para expandir sus negocios y son sus primeras experiencias, siempre existe un poco de desconfianza de ambas partes. Por un lado, el que va a comprar se cuestiona, bueno, ¿será que están realmente preparadas? ¿Será que entienden el negocio? Y por el otro lado, las propias empresarias se preguntan, bueno, ¿será que este es el cliente correcto? Y desde el punto de vista de solidificar, digamos, su imagen ante los socios, tener claro todo este panorama les da credibilidad, digamos, de que cuando les hacen las preguntas correctas, ellas pueden responder correctamente. Y eso es algo que se valora mucho, principalmente para las que están dando los primeros pasos. Ese último punto que acabas de mencionar, justamente Aladi tiene eventos de promoción de las promoción comercial y ruedas de negocio. Y ese es un tema fundamental de estar preparado para poder participar en forma segura en este tipo de eventos. Claro. Ujú, ujú. Y pasando un poco ya, entrando un poco más en detalles, o sea, ¿qué partes tiene el plan? ¿Qué aspectos tenemos que abordar cuando vamos a preparar un plan de exportación, de Bueno, negocio para exportación, sí, perdón? el tema del plan de negocios generalmente es un documento que es, digamos, muy integral de todo el funcionamiento de la, digamos, de la empresa, y lo que tenemos que hacer un esfuerzo es cómo priorizar y cómo vincular eso con los temas de exportación. Normalmente, digamos, la metodología que nosotros utilizamos conlleva, digamos, seis pasos que lo que tratan es de ordenar la información que tiene la empresa y buscar la información que hace falta para ir tomando las decisiones y definir las diferentes rutas. Nosotros generalmente utilizamos como les decía, una metodología de 6 pasos. La primera es definir el negocio claramente para comprenderlo ellas, pero para poder transmitirlo de una manera correcta, reunir la información necesaria para poder tomar decisiones, es, digamos, elaborar el plan propiamente dicho, que son los diferentes componentes, que lo podemos ver en unos minutos, el plan de mercadeo, el plan de producción, esas cosas, ejecutar el propio plan. Porque no hay nada peor que tener un plan y dejarlo en una gaveta, evaluar si las cosas están funcionando y luego revisar cuáles son los supuestos. Digamos que eso sería como el proceso integral de desarrollo del plan. Y tal vez si conversamos un poquito de cada uno de los elementos, en cuanto a la definición del negocio, yo creo que eso es algo que algunas veces parece sencillo, pero, pero las empresarias deben de hacerlo de una forma que lo puedan transmitir y que la persona que está del otro lado entiendan, digamos, sin mucha ambigüedad. ¿Cuáles son algunos elementos que deben estar ahí cuando ellas reflexionen sobre su negocio? ¿Cuál es la especialidad en la que ellas están trabajando, digamos? Nos estamos enfocando, por poner un ejemplo, en productos diferenciados para, digamos, una población étnica en un mercado específico. O estamos trabajando en productos frescos o productos procesados o productos congelados, y en qué volúmenes. Porque, ¿qué es lo que conlleva esto? Que el consumidor final puede ser un poquito diferente. El socio comercial que hay que buscar es diferente, y es importante como que ellas tengan bien claro que yo estoy produciendo en este sector y con estas características. Pensar muy bien, de nuevo, como les decía, cuál va a ser su mercado meta, quiénes se imaginan ellas que son las personas que van a consumir sus productos para poder ir a buscarlo. Probablemente eso, cuando vayan a hablar un poco de profundizar en el plan de mercadeo, eso es uno de los grandes retos. Los mercados de exportación son enormes y tenemos que ver dónde está exactamente la gente que consume el producto para poder tener efecto.
pensar muy bien cuáles son los elementos de diferenciación. Yo creo que ese es el reto más grande, que ellas puedan transmitir. ¿Por qué son diferentes? Porque cuando salimos a los mercados de exportación, hay cientos de empresas de muchos países que están buscando lo mismo. Tenemos que tener algo, digamos, que nos permita decir que somos diferentes. Tal vez que tenemos una mejor calidad, tal vez que utilizamos unas materias primas especializadas con alguna característica. En algunos casos puede ser hasta que producimos en un momento que es oportuno para el mercado, digamos, por temas de estacionalidad, principalmente con productos frescos. Si yo llego al mercado en el momento que los principales proveedores están ahí, mis posibilidades de éxito se reducen a que si yo tengo, digamos, la ventaja de producir en una época en el que el principal proveedor no puede hacerlo y yo llego ahí, las posibilidades de éxito se multiplican. En algunas empresas, generalmente no en las pequeñas, pero cuando son un poco más grandes, la diferenciación podría ser el precio, que esa es la más arriesgada porque puede cambiar un poco. Pero al final es eso, definir en qué sector estoy, qué características tienen mi producto, qué lo hacen especial y diferente, qué características tengo yo como empresa que me hace especial y a dónde le estoy apuntando, porque a partir de ahí viene todo el otro tema. El paso número 2 que les comentaba es eso de salir a buscar información, digamos, porque ¿qué es lo que necesitan? Necesitan entender cuáles son, digamos, el mercado al que van a llegar, qué es lo que le gusta, cómo lo consume, quién lo compra, contra quién debo competir. Hay que hacer como ese esfuerzo de comprender hacia dónde voy a llegar para poder afinar mi estrategia y llegar ahí. Y aquí hay dos temas que son muy importantes. Lo que hablamos de información secundaria e información primaria, todo lo que tiene que ver con información secundaria, que normalmente es como el paso número 1, es ir a investigar qué hay ahí, que ya se hizo y que nosotros podemos aprovechar. Por un ejemplo muy claro son la mayoría de las promotoras de exportaciones desarrollan estudios de productos para mercados específicos. Eso, digamos, yo diría que es generalmente lo primero que deberían ir a hacer, acercarse a su promotora de exportaciones o a otras instituciones que manejen el tema y ver si hay algo. Y luego algo que comentaban ustedes es bien importante, es esa información que yo puedo extraer a partir de un diálogo con una persona que está hablando conmigo a partir de mis necesidades, algo específico a lo nuestro, que es la información primaria. Las ruedas de negocios que ustedes comentan son un lugar ideal para hacer eso, porque ahí tienen esa posibilidad de interactuar. Yo tengo esto con estas características y la persona que le va a estar al frente le va a poder decir, bueno, esto me parece bien, esto me parece mal, esto tiene digamos, ajustarlo. Eso es uno de los grandes valores, diría yo, del desarrollo de ruedas virtuales, misiones de negocios, porque permite esa información. Pero tenemos que comprender bien a dónde es que vamos a ir, qué características tiene para poder avanzar. Luego viene la parte, digamos, que es el corazón del asunto, que es cómo vamos a construir ese plan, porque como se imaginarán, tiene diferentes etapas. Uno lo puede ver desde un punto de vista, digamos, de lo que el plan como un documento que debería tener algunas secciones que dependerán un poco del uso que le queramos dar. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que están buscando desarrollar un plan para buscar un socio Ujú. comercial, para buscar financiamiento para digamos, para poder crecer y aumentar su oferta exportable, o digamos, o otros tienen en mente que lo que están buscando es un socio comercial y lo que quieren son todas esas preguntas que les pueden hacer. Digamos que hay como en un documento genérico. Hay algunos acápites que creo que son importantes. Primero, que lo que se hace de último, un pequeño resumen ejecutivo para que la gente lo pueda leer rápido y emocionarse con la lectura, si es que el objetivo es compartirlo. Tener muy claramente definidos las metas y los objetivos que quieren lograr. Y aquí siempre les hacemos el recordatorio de que traten de hacer algo que puedan medir. No hay nada más peligroso que decir que el objetivo es exportar y no se dice ni a dónde, ni cuánto, ni en qué periodo, porque
luego medir ese progreso es digamos, muy complejo. Un pequeño acápite de la naturaleza del negocio, que es lo que acabamos de hablar, describir el producto y a partir de ahí sí vienen esos elementos que son muy importantes. El plan de mercadeo, el plan de producción, un plan de recursos humanos, un plan de logística, un plan financiero, algo de análisis de riesgo y algunos apéndices. Lo primero que quisiera transmitirles aquí es que uno se puede espantar de solo escuchar ese montón de cosas, pero la idea es pensar en poder tener respuesta, digamos, a los temas que son importantes. Por eso es que tiene que ser detallado. Tal vez comentar algunos de los planes de manera general, porque según entiendo, ustedes los van a ir abordando en el proceso. Pero, por ejemplo, Sí. cuando avanzamos al plan de mercadeo, ahí va a ser describir el mercado meta, tener un perfil del consumidor, identificar claramente el comprador y hacer la estrategia famosa de mercadeo. ¿Qué características va a tener mi producto? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cómo voy a manejar la plaza? ¿Cómo voy a manejar la promoción? A eso nos referimos. Y yo las invito a que piensen a que esto no tiene que ser algo extenso, gigantesco, 50 páginas. Son preguntitas claves que les permitan a ustedes definir cada una de las cosas. Hay algo que es muy importante que tiene que ver con lo que llamamos el plan de producción. Y cuando hablamos de plan de producción, generalmente lo hacemos pensando en dos cosas. Una primera parte en identificar y caracterizar, digamos, cuáles son las características o la situación de la empresa actual para poder transmitirle a la gente, yo tengo estas capacidades y puedo tener esta oferta exportable, como para reforzar, digamos, ese proceso. Ahí es importante trabajar en los temas, por ejemplo, de un costeo claro y ese tipo de cosas. Pero hay uno que es probablemente el más retador cuando hablamos de procesos de exportación y es un plan de producción que debe considerar las adaptaciones que se le tengan que hacer al producto. Porque probablemente algo que generalmente es muy sencillo, pero si vamos a ir a un mercado de Estados Unidos o de Europa o algún que tienen un idioma diferente, eso tiene implicaciones en cuanto al empaque. El empaque tiene implicaciones en la línea de producción y así en adelante. Temas más complejos, por ejemplo, ingredientes. Si a la hora que se buscan perdón, en los requisitos para ciertos ingredientes, algunos de los ingredientes que en este momento estamos utilizando no es permitido en el mercado de exportación, pues requiere una reformulación del producto para poder ingresar a ese mercado. Entonces, pensar eso en el plan de producción, en esos temas en cuanto a qué se debe adaptar para que el producto pueda llegar, por un lado, a los requisitos y otro lado, un poquito a los gustos y preferencias de los consumidores. Yo me acuerdo una vez que hablando con una empresa exportadora nos contaba, ellos venden como unos pancitos que en el centro tienen una jalea de guayaba. Dice que ellos Sí. se prepararon para ir a una feria y ellos dijeron, no, pues por supuesto que mientras más guayaba le ponga, más dulcito le quede, le va a gustar más. Cuando se lo presentaron a los clientes, les dijeron, "Sí, no, eso no, que es demasiado dulce para nosotros". Entonces, todas esas cositas en el proceso de producción que se van mezclando, digamos, con los anteriores, son importantes. El otro que hablamos del plan de recursos humanos, aquí nosotros lo tratamos de pensar, es hacer ese esfuerzo para reconocer qué habilidades se necesitan para la exportación y qué brechas tenemos. Para poner dos que suelen ser, digamos, de las más sencillas, idioma. Si cuando nosotros nos vamos a meter en un proceso de exportación, queremos ir a mercados internacionales y no hay alguien en la empresa que hable, digamos, por lo menos inglés, pues dentro de ese plan de la gente con la que estamos trabajando, tenemos que ver cómo alguien se forma o cómo agregamos a alguien al equipo que pueda comunicarse con el cliente. Y eso sería lo más básico. De ahí en adelante podemos ir subiendo. Tenemos las personas que puedan interpretar y conocer los requisitos del mercado para poder, digamos, para poder
cumplirlos y adaptarlos. ¿Será que vamos a ir a un mercado de exportación y tenemos alguien en el equipo que puede manejar los temas de logística, que sabe cómo preparar un embarque, que sabe cómo organizar las rutas? Probablemente en algunos casos puede hasta que se defina, bueno, no tenemos nosotros esta fortaleza, subcontratamos el proceso de logística con alguien que nos ayude en eso. Pero es básicamente pensar cuáles elementos son clave para yo poder tener éxito y ver si los tengo o no para buscar opciones para, digamos, para cubrir esas brechas. Y ya el último, para entrar un poco en los otros temas, todo lo que tiene que ver con el plan financiero. Aquí de nuevo hay como dos elementos. Todo lo que tiene que ver con el desempeño financiero, cómo han sido las ventas en los últimos años. Si el objetivo es ir a buscar, por ejemplo, que este plan de negocios contribuya a buscar financiamiento para crecer, eso tiene que tener un componente, digamos, muy fuerte, porque es lo que le va a dar seguridad a la entidad financiera de que las cosas, los números van a cerrar y va a poder ser una estructura exitosa. Pero también por el otro lado, todo lo que tiene que ver dentro del plan financiero, esas estimaciones de ventas con los costos y los precios para que ellos puedan identificar si eso puede ser un negocio atractivo. Tal vez esta parte quedó un poco larga, pero bueno, la idea es eso. El mensaje principal es que hay algunos elementos que son críticos y el plan lo que busca es ir analizándolos uno por uno para disminuir las posibilidades de que se presente algo que nos lleve a un fracaso, pero a la vez resaltar que la empresa está bien preparada y que puede afrontar esos retos de exportación. Ujú. Y Daniel, sí, un poco extenso, pero clarísimo, porque en pocos minutos diste un pantallazo general de los aspectos claves, que un poco hacia eso iba la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos claves? Como tú decías, no hay que abrumarse, vamos a ir abordándolo en sucesivas entrevistas a los distintos aspectos, pero contigo tenemos ya el recorrido completo con los puntos que hay que prestar especial atención. Y ahora lo que quisiera, o sea, en realidad yo ya conozco la respuesta porque hemos conversado sobre eso y hemos estado en tus charlas, pero quería que tú lo explicaras y lo empezaste diciendo no abrumarse porque así como hay que prever los distintos etapas, hay que pensar también que eso implica un tiempo para recorrerlo bien y en forma planificada. Sí, tal vez me gustaría hacer un comentario previo antes de abordar este tema, digamos, en ese proceso del plan. Y es comentar muy rápidamente los otros tres elementos que tiene el proceso de elaboración, porque ahora construimos un plan pero luego tenemos que ejecutarlo. Cierto. Y el mensaje que quería compartir aquí es que a la hora que se va a trabajar este plan y lo vamos digamos, a implementar, lo más importante es establecer responsabilidades claras de quién tiene que hacer cada parte. Y eso lo vinculo un poco, lo saco a colación porque se relaciona con la pregunta que recién me hiciste. Hay responsabilidades, a ver, y también hay que ser claro, algunas empresas son muy grandes y tienen división de funciones en las que hay claramente que es responsable de la parte del mercadeo, alguien que es responsable de la parte de logística, alguien que es responsable, digamos, de la parte de producción. Pero lo importante es que haya claridad quién es el que debe y tiene la capacidad, digamos, de aportar esa información con tareas claras que se deben realizar. El estudio de mercado necesitamos esto, quién es el responsable y para cuándo lo va a tener. Los procesos de producción necesitamos definir con claridad la oferta exportable, quién es el que lo va a identificar y para cuándo no lo va a... ese tipo de cosas, poder pasar lo que definimos en el plan a eh, actividades y acciones concretas que nos permitan ir avanzando. Y los otros dos, pues son bastante sencillos, poder definir evaluación, cómo lo vamos cumpliendo,
nos fijamos estas metas, estos plazos, ¿será que los vamos a cumplir? Eso también es muy importante. Finalmente, ir revisando los supuestos. Esto no es una camisa de fuerza, los mercados cambian. ¿Qué más que las situaciones que hemos estado viviendo recientemente? Alguien tiene que tener las antenitas ahí bien activas. Bueno, ahora sí, con eso, regresando a la pregunta. Esto es un esfuerzo conjunto de empresa que debe ser liderado, digamos, por alguien. Normalmente el gerente, digamos, es el que lo lleva en práctica. Aquellas empresas que ya tienen experiencia, digamos, en los mercados locales, que tienen divisiones de funciones más claramente definidas, probablemente podrán avanzar un poco más rápido. Si son los primeros, digamos, los primeros procesos, hay que ir viéndolo con más cuidado. Pero aquí mi recomendación es muy difícil decir que en cuánto se hace, porque uno puede decir, yo me siento a escribir el documento y el documento lo puedo escribir en un mes si le dedico, pero realmente tiene la información que necesito y es información fiable. Lo importante es el concepto de entender que para poder dar pasos firmes hay que ir cumpliendo etapas. Y qué tan rápido podemos avanzar es conforme vayamos cumpliendo las etapas. Si la empresa tiene claramente definido su negocio, con una buena descripción, con eso, listo, check, lo hicimos el día uno. Pero si queremos movernos a un mercado de exportación y no lo conocemos, hay que dedicarle tiempo a conocerlo para poder seguir el proceso. Tal vez el mensaje principal es eso va a depender de cada una de las empresas y en algunos casos se va, digamos, eso es como los planes se van haciendo pedacitos a la vez, pero alguien tiene que ir asegurándose que todo se integre para dar pasos firmes. Porque yo siempre me pongo en mente los esfuerzos que hacemos nosotros para poner en contacto a empresas que ofrecen un producto con empresas compradoras. Y hay dos temas que son para mí los más complicados. Es si logramos que la empresa compradora lo reciba, que tiene interés en su producto, les hacen 5 preguntas y no las saben responder, murió la oportunidad. Entonces, más que correr a hacer el plan, piensen que el plan lo que los va a ayudar es a que las cosas funcionen. Si les preguntan cuál es su oferta exportable, que lo puedo decir de esta manera, cuáles son sus precios, que cuando definieron los precios hayan analizado los de la competencia para que no salgan con un precio que es una locura, que les van a decir, no, esto es imposible, no se puede pagar. O cuando le digan, todo está muy bonito, me interesa su producto, ¿cómo me lo va a enviar? Y no se conocen, digamos, las rutas que deben utilizarse para enviar efectivamente el producto. Mi recomendación es, hay que avanzar, hay que ir rápido, pero más que el tiempo es asegurarse de tener la información y una vez superado esa etapa, es para que no se vayan a llevar, digamos, digamos, una mala experiencia que por no tener la información correcta, no hacer las preguntas correctas, consiguen a alguien que no es el cliente correcto porque no le pudieron hacer las preguntas correctas y no les pagan. Entonces, piensen que es más allá del documento, es el instrumento que les permite afinar su estrategia. Ujú. Resumiendo, creo, todo lo que has dicho es como un trabajo de introspección, de conocer bien la empresa, la capacidad y de lo que va a implicar el recorrido exportador con indicadores claros y responsabilidades asignadas también con claridad y un líder que tenga el plan en su conjunto en mente, algo, Exact- algo así. exactamente, exactamente. Y luego también algo que es muy importante, a veces es la tentación de ver el plan como un documento. Esa es la, digamos, la expresión del análisis, pero uno no hace un plan para tener el plan en un documento, porque eso, como hablamos antes, hay que ser flexible, hay que evolucionar. No es que lo hicimos una vez y ya, ¿no? Sino que eso es algo que constantemente vamos afinando las diferentes partes, pero partimos de una base, digamos, que nos permite
de alguna manera tomar las decisiones correctas. Ujú. Daniel, bueno, clarísimo todo lo que nos has presentado, este acercamiento al plan en su conjunto y a los puntos más destacados a tener en cuenta y el énfasis en eso, en que es más allá de un documento, de que sí es necesario y que, por ejemplo, para el tema de financiamiento es fundamental también, pero por sobre todo es una herramienta para ir recorriendo los pasos y tener un resultado exitoso. Así que súper agradecidos de que nos hayas acompañado hoy Ujú. con tu conocimiento y con tu experiencia en el trabajo con pequeñas empresas justamente con este objetivo. Muchas Sí, gracias, sí. Daniel. No, con mucho gusto. Y yo, si me dejan, tal vez dejar Por contar supuesto. digamos, como una experiencia o un relato final. Nosotros hemos Sí, trabajado con muchas empresas y hay cositas que nos hemos dado cuenta que son como los errores más comunes que tienen. Y valiosísimo lo que vas a decir. aquí traté de hacer lo mismo. Productos que no están adaptados al mercado. Eso es uno de los primeros. A veces asumimos que como a mí me gusta así y como en mi mercado se vende así, no tengo nada que hacerle para buscar mercados de exportación. Gente que no está preparada. Y aquí se refiere a eso, a tener a alguien que tenga algo de conocimiento de negociación, que conozca el idioma del interlocutor, para que pueda realmente tomar las decisiones correctas en ese proceso de negociación que es tan importante. La carencia de elementos de diferenciación. Si es un producto porque ¿cuál es el tema? Que si es un producto completamente genérico y no hay algo que lo haga diferente, terminan compitiendo por precio. Y cuando se compite con precio, el riesgo es que a la vuelta de la esquina aparezca alguien con algo que tiene un precio un poquito menor digamos, y pierdan el negocio. Y lo otro es no tener esa visión de que esto es un proceso que no es rápido. Muchas de las empresas estoy seguro que participan en las misiones o ruedas de negocios que ustedes y nosotros organizamos, participan una, dos, tres, y será la cuarta vez que hablan con un cliente que logran cerrar toda esa información. Esto no se hace en un día, y si lo hacen un día puede ser un poco peligroso. Entonces, eso, tener los cronogramas. Y lo último, hay algo que se llama en el proceso de exportación, que es como el crecimiento en espiral, que no siempre se puede, pero cuando se puede, funciona. Es empezar a crecer en los países que están cerca de donde yo estoy en cuanto a características, que tenemos un consumidor parecido, que hablamos el mismo idioma, que los productos se consumen de la misma manera. Si vamos avanzando así con los países que son más cercanos, es más fácil aprender a tener que brincar la parte más extrema de la espiral cuando son requisitos diferentes, idiomas diferentes, culturas de negociación diferentes. Eso hace que el proceso sea más complejo. Pero bueno, yo cierro agradeciéndoles mucho que me hayan invitado, diciéndole a todas las mujeres emprendedoras que esto se puede hacer. Hay muchísimos casos de mujeres exitosas en los procesos de exportación, y además cada vez hay más mujeres involucradas en esto que les ha ido bien. Y les pongo un ejemplo. Nosotros en forma conjunta con otros socios también tenemos una serie de ruedas virtuales de negocios que hacemos con carácter hemisférico. Cuando iniciamos, esta semana, por cierto, tenemos la 11ª edición. Cuando arrancamos, las mujeres tenían puestos gerenciales en cerca del 15% de las empresas que participaban. Hoy en día son cerca del 57%. Es decir, realmente hay una gran oportunidad, y yo las motivo que hagan su tarea, se lo tomen con firmeza, pero con pasos certeros para poder avanzar, y estoy seguro que van a tener éxito. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Ujú. Gracias, Daniel. Gracias por esta reflexión final que creo que es muy estimulante
para todas las empresarias de la red Latina Se Exporta. Muy bien. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye.